humanos. La Biblia nos enseña que detrás de todos estos problemas hay un mundo espiritual invisible. No importa cuántas bibliotecas de clase mundial se tengan en este globo terráqueo, no importa la biblioteca más avanzada. Hermano, la razón por la cual ese problema espiritual no se puede resolver es porque solo la palabra de Dios nos muestra verdaderamente lo que es la respuesta. Amén, hermano. Entonces, vamos a ir analizando los puntos. No sé si, a ver, déjeme tratar de entrar a pantalla. Amén. Y si no entro a pantalla, por favor. Ok, me parece que ya me están dando. Les voy a compartir un pantallazo. Una pantalla. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, amén, sí lo escuchamos, pastor. Amén, pastor. Era más, deme oportunidad para que me dé acceso a la pantalla. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ya me dio lugar? ¿Sí ve la pantalla? Ok. Sí, señor. Very good. Problemas espirituales. Muy bien. Ahí tenemos ya los problemas espirituales que ni siquiera los judíos conocen. A ver, muéstrame tu pantalla, ¿cómo quedó? Ok, sí. ¿Mande? Sí, está muy bien. Está excelente. Déjeme transmitirle bien. Permítame un momento. Aquí está. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí, hermano. Es que yo soy nuevo en este rollo y también aquí está. Esa es nuestra introducción. Y aquí está lo que estábamos viendo hace un momentito, ¿no? La crisis del siglo XXI, terrorismo, guerra nuclear, ruptura familiar, aumento de la delincuencia juvenil. Y realmente los jóvenes están parece que en un estado de no defensa, vamos a decirlo así. Es decir, no tienen defensa alguna en contra de todos estos problemas que están sucediendo hoy en la actualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a cada uno de estos detalles. Problemas espirituales que ni siquiera los judíos conocen. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque desafortunadamente los judíos que tenían la riqueza de la Biblia, en ese tiempo se le llama Tanaj, incluso en nuestros días, Tanaj, que es un acróstico y que habla de los 5 libros de Moisés, el libro de los Salmos y los libros históricos, ¿verdad? Esa es la Tanaj que se componía en ese tiempo. Ellos desconocían este hecho espiritual. Reconocieron que Jesús era un hombre, pero negaron que fuera Dios. Cuando Cristo, hermano, apareció en el campo de la tierra, ellos reconocieron que Jesús era un hombre, pero que no era el Mesías que ellos esperaron. Negaron que él fuera Dios. Tenían un fuerte entendimiento hacia Jesús, más bien hacia el Cristo, no hacia Jesús, sino hacia el Cristo. Ellos esperaban por 4,000 años que apareciera el Mesías. Y al Mesías lo vimos entonces entrar a este mundo a través de Jesús. Y este es el cumplimiento de Génesis 3:15, ¿verdad? Jesús viene, muere y resucita, se va y promete volver. Y esto, cuando hablamos de esto, hermano, debemos decir que esto es el Evangelio. Pero debemos concentrarnos en el mensaje entregado por los apóstoles. Si nos concentramos en los mensajes entregados por los apóstoles, entonces vamos a encontrar las respuestas a este respecto. ¿Amén? ¿Sí estamos bien? ¿Sí?
Entonces, en Hechos 5:42 nos van a ayudar alguien por ahí a leer Hechos 5:42. Hechos 5:42, por favor. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Fíjese cómo todos los días ya, una vez que el Señor vino con todo su poder, en Hechos capítulo 2, ya a partir de entonces, hermano, todos los días, dice, ya sea que estuvieran en el templo, en sus casas, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Ahora fíjese bien, qué cambio tan radical de los discípulos que antes fueron cobardes, traicionaron al maestro, no se presentaron en el momento crucial, no estuvieron con el maestro, temblaban de ansiedad, temblaban de nerviosismo antes de que el Señor fuera crucificado, y finalmente lo vendieron, lo traicionaron, y ni siquiera, hermano, estaban esperando en la resurrección del Señor, ni siquiera creían en la resurrección del Señor. Habían escuchado, mire, todo de Dios, habían escuchado todo del Señor, pero lejos estaba de ellos el creerlo verdaderamente en el momento crucial. Queridos hermanos, por eso Dios permite las pruebas, porque en el momento crucial en que nosotros pasamos por pruebas es cuando debemos manifestar verdaderamente que creemos a Dios en todo lo que Él nos ha dicho. La palabra se hizo para vestirnos. La palabra que nos viste nos da seguridad. La palabra del Señor dice que son bienaventurados los que confían en el Señor. Dice, serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando Dios habla de montes, habla de fundamentos. El Señor fundó la tierra con montes. Y los montes, hermano, son los que tienen la respuesta. Dice déjame decirlo de esa manera. Es el mensaje que tienen los montes, es el mensaje que tienen los apóstoles, es el mensaje que tiene la iglesia. David decía, alzaré mis ojos a los montes. Y los montes, siempre que hacemos un dibujo de un monte, siempre lo hacemos apuntalando hacia el cielo, ¿no es así? Por eso es que David decía, alzaré mis ojos a los montes, porque el monte que simboliza la iglesia tiene la respuesta que señala solo al cielo. Es decir, solo Cristo tiene la respuesta para todas las preguntas de esta humanidad. Entonces estas personas tienen un cambio radical. Empiezan, hermano, a tener una reforma en su vida tremenda. Jesús ni siquiera les reclama su traición. No les reclama que solo con 30 monedas de plata le habían vendido. No les reclama que le habían negado, hermanos, sino que Jesús está contento simplemente de que permanecieron en un lugar y les dio al Espíritu Santo, porque Jesús nos conoce y sabe de qué material estábamos hechos, y Él sabía todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Y estos tremendos que habían traicionado, que habían huido, que no le habían creído en todo, entonces vienen a convertirse después en esas personas, en esos apóstoles valientes, en esos discípulos que están dispuestos incluso a dar su vida por el Señor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cumplimiento del pacto. Como sabemos, en la promesa de la resurrección del Señor 3 días después, no eran mujeres débiles las personas que lograron visitar la tumba, pero fue después del hecho de que presenciaron la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección que cambiaron. Por eso es de suma importancia escudriñar las circunstancias en las que los discípulos cambiaron después de la resurrección de Cristo. Pongamos atención entonces a ese cambio maravilloso. ¿Amén, hermanos? Continuamos. Génesis 3:15 está el cumplimiento, o está la promesa del pacto. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Amén? Hechos 5:42, lo que acabamos de leer, o lo que nos acaba de leer nuestro pastor ahorita. Todos los días, ya sea que estuvieran en el templo o en las casas o en casa, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Amén.
Ahí lo tenemos. Muy bien, continuamos. El gemir de un venado sediento. Esto es una anécdota, ¿verdad? Que nos figura. Déjeme se la leo. Perseguido por cazadores en campos soleados, un ciervo puede andar en busca de un arroyo donde saciar su sed. Pero si no haya agua ahí, entonces es por esto que los ciervos cavan en la arena y la grava con ambas piernas. Esto es un inconveniente serio. Es posible incluso que se lastimen sus patitas, pero este es un ejemplo de lo serio que es la dirección actual de los incrédulos y las personas religiosas que no han conocido a Jesús hoy. Han tenido éxito con tanto, pero están en una profunda herida espiritual y un profundo atolladero del que difícilmente pueden escapar. Ciertamente la religión, filosofía y todas las cosas, hermano, que pretendan hacer cambiar al hombre con optimismo, con humanismo, jamás podrán, hermano, cambiar en un ápice al hombre. Si les dan cierta dirección, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es destrucción, o caminos de muerte. Eso es la realidad en todo caso, ¿verdad? Pueden ser problemas entonces matrimoniales, problemas familiares, problemas económicos. Ellos tienen serios problemas espirituales, problemas de las generaciones futuras, ¿verdad? O dificultades en las relaciones humanas. Y si miramos de cerca, hay magnates exitosos alrededor del mundo, hermano, que se han suicidado. Actores populares adictos a las drogas. Celebridades que se divorcian 2 o 3 veces en su vida. Y en medio de esto, hermano, la iglesia que realmente necesita salvar a esta gente, ahora está enseñando la palabra al revés. Entonces, si no estamos direccionados con Cristo, hermano, la iglesia peca. Y lo más tremendo es que la iglesia no sabe que está pecando. Hoy estamos en un viaje de entrenamientos. Hemos dado hasta ahorita 2 entrenamientos, uno en Alvarado, Veracruz, con el pastor Germán y otro con el pastor Polito, que están aquí con nosotros ahorita, y la pastora Carito, que nos está acompañando. Vamos a continuar nuestro viaje. Ahorita ya estamos en Tabasco. Pero uno de los énfasis que hemos dicho a los pastores que nos han estado escuchando, hermano, Amém. Estamos escuchando. Ya no lo escuchamos, Pastor Raúl. Al parecer se le fue el internet al pastor. Problemas internet. Hay problemas de internet ahí con el pastor Leo. perdón, hermano, se me fue el internet de mi tablet. Pero bueno, si no estamos direccionados verdaderamente con Cristo, realmente, hermano, estamos haciendo las cosas completamente mal. Las cosas verdaderamente, hermano, no se están llevando como se quiere, y solamente, hermano, lo único que se está haciendo es pecar. Y cuando uno peca, hermano, y está haciendo las cosas a su propia manera, a su propia forma, realmente, hermano, estamos haciendo las cosas completamente mal, ¿verdad? Perdón, ahora les vuelvo a compartir la pantalla, perdón. ¿Ya estamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? ¿Así? Sí, pastor.
Muy bien, pastor. muchas gracias, pastor. Entonces, queridos hermanos, los pastores, benditos sea Dios, hermanos. Estamos muy contentos porque los pastores han tenido una bonita recepción del mensaje. Están muy contentos, de verdad, se los digo delante del Padre. Claro, hay algunos que decidirán, ¿verdad? No estar, no seguir, pero varios de ellos incluso nos pidieron, a uno de ellos, ¿verdad? Pastor Germancito, nos pidió si podía acompañarnos en el viaje, ¿verdad? Y nos quiere alcanzar en el siguiente poblado, la siguiente ciudad que vamos a estar, que es en Raudales, Chiapas. Hoy estamos en Tabasco, primeramente Dios el lunes mismo nos vamos a Raudales y allá vamos a estar primeramente Dios con el pastor de acá de Minatitlán, de Coatzacoalcos, más bien. Entonces, hermano, porque están entendiendo el mensaje de Cristo, porque están entendiendo que no están direccionados con Dios, porque están entendiendo que la iglesia hizo las cosas al revés. Está enseñando todo al revés. Algo que me quedó muy grabado de los hermanos de Corea es alguien que dijo, no recuerdo quién lo comentó, pero alguien dijo, ustedes los latinos tienen el evangelio. Es verdad, lo tienen, decía el hermano, pero lo tienen bien desordenado, dice. Entonces, eso me impactó, hermano, porque yo verdaderamente, así en mi mente, así estaba, así está el evangelio, ¿no? Bueno, en ese tiempo estaba así el evangelio. En mi mente así estaba, o sea, era el rompecabezas por todos lados, sin miras a que lo pudiera yo acomodar, cómo lo podía yo acomodar, ¿no? Pero bendito Dios que Dios es bueno, amén. Gracias a Dios que el Señor está con nosotros, amén. Bueno, no importa entonces cuán buena sea la teología, cuán asombroso sea tu evangelismo, el campo simplemente lo está ignorando. No importa la metodología del evangelismo que se use, el campo no le interesa ese tipo de show que se quiera sacar a las calles, ¿no? Sea lo que sea y sea como sea, si no es el método y el contenido de Cristo, hermano, Cristo no tiene por qué respaldar lo que no es suyo, ¿verdad? Aunque se use su nombre y además que se tenga buen ánimo y además una buena conciencia, una limpia conciencia de hacer las cosas bien. Pero si Dios te está enviando la palabra a su debido tiempo, e incluso ahora también lo estoy viendo de esta manera, que fuera de tiempo, porque hay pastores que son muy exitosos en sus ministerios usando métodos X, y lejos de querer escuchar, alinearse con Cristo, no van a querer soltar su metodología. Pero primeramente Dios, pues no somos nosotros quien va a convencer a la gente, a los hermanos, a los pastores, sino es Dios el que lo va a hacer. Amén. Así es que tengamos paz en nuestro corazón y solamente hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Amén. Así es que, hermano, este campo que simplemente no ignora, pues está ignorante de esta metodología, y que el discipulado en general en el mundo entero se está derrumbando por completo. Este fenómeno, hermano, ni siquiera se comparará con el pasado. Amén. Estamos fuera de la metodología verdadera del evangelismo. Sin embargo, no podemos renunciar al evangelismo. Amén. O sea, amén de que todo esté patas para arriba, perdón por la frase, no debemos renunciar al evangelismo. Amén. De pronto, hermano, podría algún hermano pensar, bueno, es que la opresión ha sido demasiado, cada vez que hacemos ¿cómo se llama?, compartir la palabra, que la gente nos insulta, nos maltrata. Claro, por supuesto, esto se debe a que la persecución y los mártires de aquella época también romana medieval fueron permitidos por Dios. O sea, todas estas cosas, insultos, agresiones y todo que uno se enfrente en el campo son permitidos por Dios. Nunca se te olvide eso. No es que tú vayas y que Dios te abandonó en el campo. Al contrario, querido hermano, es que Dios está en el campo contigo porque tú llevaste a Dios contigo y además Dios permitió esa persecución. No tengas temor. Si algo te pega, si algún proyectil te pega, sea lo que sea. Mira, alguna vez en cierto lugar, bueno, déjame decirlo, en Mazatlán, me invitaron a compartir, estábamos compartiendo el evangelio en las calles.
La iglesia sacó sillas, sacó todo, ni siquiera teníamos lona, sacaron bocinas y todo y hicimos el servicio en la calle. Bandas de narcotraficantes se estaban peleando, entonces, después de que nosotros pusimos todo y empezamos a predicar, ya me tocaba predicar, al momento de empezar la predicación empezaron a encontronarse aquello, ¿verdad? Se empezaron a pelear, ¿verdad? Y se veían las ráfagas, hermano, y yo predicando. Y la gente, yo les decía a los hermanos, tranquilos, no se espanten, Dios está con nosotros y Él ha enviado sus ángeles para guardarnos, ¿no? Si alguien parte con Dios, está bien, gloria a Dios. Y todos, gloria a Dios, ¿no? Pues gloria a Dios, hermano, todos se quedaron ahí en el lugar, bendito sea Dios. Entonces, hermano, ninguna prueba puede hacernos renunciar. Escúcheme bien, ninguna prueba debe de hacerte renunciar al evangelismo uno por uno. Amén. Hoy muchas almas corren hacia el infierno en el campo por la falta de la iglesia, de la presencia de la iglesia, de la presencia de Dios a través de su iglesia, por el movimiento de la luz que nos está haciendo, el movimiento de vida, que es el evangelismo, el movimiento de la palabra, que es el evangelismo. Entonces, la mayor infelicidad de la humanidad se debe, hermano, a que la iglesia no está haciendo su trabajo. Dice, parece que es el pecado, entonces, hermano, que sería la mayor infelicidad del ser humano, pero no es así. La mayor infelicidad del ser humano es que la iglesia no está haciendo su trabajo. Si la iglesia estuviera haciendo su trabajo, entonces el hombre sabría que hay una esperanza, querido hermano. El hombre sabría que verdaderamente hay una salida, hay una respuesta. Allá afuera, recuérdate los 6 estados del no creyente, allá afuera piensan que la vida es así porque ignoran los 6 estados. No está mal que pensemos que la infelicidad humana se debe al pecado de recurrencia, pero esta también podría ser una estrategia de Satanás para engañar incluso a la iglesia. Se ha engañado por todos estos años a los seres humanos, ya que la caída más fundamental del hombre comenzó con esa tentación de Satanás en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre desobedece la palabra de Dios y escucha la palabra del diablo, se aparta del pacto de Génesis 2:17 y obedece la palabra de Satanás. Y en el momento que abre su oído para escuchar la palabra de Satanás, el oído es la puerta que se abrió para que Satanás entrara, ¿verdad? Fue la primera puerta, digamos eso. Y después los ojos, y después se vendió completamente el ser humano, hermano, para hacerle caso al diablo. Claro, todas sus puertas fueron vendidas, ¿verdad? Sin embargo, debemos entender, hermano, que no debemos, alguien nos habló de Cristo, alguien nos evangelizó con todos y sus errores, con todos y sus problemas, que en el momento pues tal vez ni lo sabíamos nosotros, pero nosotros no debemos abandonar el campo, debemos aceptar a cualquier persona, no debemos discriminar a nadie en el campo y debemos aceptarlos en el nombre de Cristo y hacerlos hijos de Dios. Amén, hermano. No tenemos que ver incluso si hay división entre nosotros, tenemos que reconciliarnos por amor al evangelismo. Ayer le decía a los pastores, con todo el respeto que sus denominaciones me merecen, porque había iglesias de la profecía, había iglesias independientes, había iglesias pentecostales, había iglesias de otros siervos de Dios, movimientos diferentes, pues. Y con esa premura les dije con todo el respeto que sus denominaciones me merecen y las honramos, por supuesto, pero el deseo de Dios no es que tengamos esas divisiones, sino que hagamos equipo para ganar Zaragoza para Cristo, Minatitlán para Cristo, Coatzacoalcos para Cristo y todos los seres humanos para Cristo en el nombre de Jesús. Entonces, con todo, hermano, tenemos que darle la bienvenida a la gente cuando esté en nuestra iglesia. ¿Tienes a alguien que debe la bienvenida en la casa de Dios? Bueno, en la iglesia o en el lugar donde nos congregamos. Alguien que salude a la gente cuando llega, alguien que haga sentir bien al primer convertido,
convertido, al nuevo convertido, hermano, cuando llega a la casa de papá, que se sienta en su propia casa, que sepa que somos una familia, hermano. Amén, hermano. Y no que se encuentre con los hermanos con la cara de ¿cómo se llama? De cara de limón. Cara de limón. Amén. Entonces, eso es lo que debemos hacer, y lo importante para la iglesia y nosotros como pastores es estar metidos en el evangelismo y las misiones. Amén. Recuerda, esto es tan importante, querido hermano, por favor. Tenemos en nuestras iglesias creyentes desde hace mucho tiempo. La Biblia no dijo que hiciéramos solamente creyentes. La Biblia dijo que hiciéramos testigos. Y los testigos hablan de lo que han vivido, de lo que han experimentado y de lo que saben. Entonces, yo le preguntaba también a algunos hermanos en estos días, ¿cuántos años tienes en la iglesia? ¿Eres creyente? Bueno, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 5, 10 años. No me diga, o sea, no me diga cuántos años tiene la iglesia, solamente piensa. Bueno, si usted tiene por lo menos 5 años, un buen cristiano, un buen testigo, por lo menos debería de tener detrás de sí, yéndome ya muy bajo, detrás de sí, si usted ha pasado 5 o 10 años en la iglesia, unos 50 discípulos atrás de él. Pregunto, ¿usted tiene 10 años en la iglesia? Y si tiene más, pues qué vergüenza, ¿no? Porque si hoy le pregunto, ¿cuántos discípulos tiene detrás de usted? Me va a decir que ni uno solo. Es más, hermano. Cuando hacemos el movimiento de la palabra, el movimiento de la luz y el movimiento de vida, que es en la evangelización mundial, muchos de los hermanos que tienen todos esos años en la iglesia dicen, es que es la primera vez que yo salgo y es la primera vez que yo me enfrento. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Digo yo, ¿es la primera vez? Ahí me pregunto, ¿quién tendrá la culpa, él o su pastor que nunca lo saca a evangelizar, ¿no? Entonces, por favor, no deje que pase tanto tiempo y los creyentes sigan siendo creyentes y no testigos. ¿Serán verdaderamente creyentes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano, pues con el contenido de Cristo. Recuerda, hermano, los fariseos solamente se dedicaban a impedir la evangelización. Dinos en nombre de quién haces esto. Les prohibimos que lo sigan haciendo, ¿verdad? ¿Recuerdas ese evento en Hechos, capítulo 3, capítulo 4? Cuando Pedro y Juan suben a orar al templo y se encuentran a este cojo de nacimiento, hermano, pues está ahí, lo pusieron ahí en la puerta para pedir limosna. Y eso generó un gran pleito con la gente religiosa de entonces, que prohibieron a los apóstoles estar hablando en ese nombre, ¿no? Entonces, aquí es, hermano, tomar o dar. En el caso del cojo ¿cómo se llama? De la puerta de la hermosa, era el que solamente pedía. Bueno, tú no solo ya pidas, hermano, ya estás capacitado por Dios para dar. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 1:8, por eso dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahí está, léalo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, sigamos con algunos versículos bíblicos. Marcos 16:15. Dice la Biblia, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria a Dios. Luego, a través de las escenas prácticas del evangelismo, averigüemos qué tipo de persona usa Dios. Amén. A través de Juan, capítulo 3 y capítulo 4. Primero tenemos a Nicodemo en el capítulo 3. Vea qué tremendo es la palabra. Cómo nos enseña tremendo las cosas, la bendita palabra de Dios. Mire, en el capítulo 13 se menciona este personaje llamado Nicodemo.
A través de las escenas prácticas, entonces, del Evangelio, vamos a ver este tipo de personas. Entre esta conversación de Cristo y Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo pues es un erudito judío que conoce la Biblia, que enseña Biblia, pero que no conoce el mundo espiritual. O sea, dése cuenta de eso. O sea, enseña Biblia, conoce Biblia, pero desconoce el mundo espiritual. ¿Por qué digo que desconoce el mundo espiritual? Cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, el Señor le da ese golpe decisivo y la risible respuesta de Nicodemo es, ¿a poco tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces, hay una ignorancia espiritual tremenda de un maestro judío. Imagínate si el maestro está así, ¿cómo están los alumnos? Por eso Israel estaba tan mal, hermano. Entonces Jesús le dice, como maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Juan capítulo 3, verso 10. Dijo, si no conoces el mundo espiritual, ni siquiera con la Biblia, si no conoces el mundo espiritual, ni siquiera con la Biblia. ¿Usted cómo ve entonces el fenómeno del COVID-19? La plaga mortal del siglo. ¿Cómo la ve usted, hermano? Nosotros, por lo menos en nuestra era, en nuestra etapa, los que tenemos poco más de 50, 60 años, 70, 80 incluso, nunca antes habíamos experimentado una plaga así, de esta índole. Pero ¿será que solamente es una situación que un científico o varios o un grupo, ¿sí me explicó? Lo hicieron, o es una situación espiritual también, ¿verdad? Entonces, hágase esa pregunta. Haga esa pregunta a los líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que piensan al respecto? Entonces, volvamos con Nicodemo. Él era un fariseo entre los fariseos y un líder judío. Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Verdad? A ver, vamos a irle dando lectura. Déjeme le ayudo. ¿Eh? Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. ¿Amén? Entonces, no dice que fuera un maestro de los judíos o un líder, sino el líder. Y ya decir el líder lo pone a la cabeza. Amén. Y en Juan 3:10, vamos a ver qué dice en Juan 3:10. Dice, Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Amén. ¿Recuerdas también a Saulo, que se menciona en Hechos capítulo 9? Saulo también estaba bien versado en la ley judía, también era un erudito, un maestro de la palabra, pero perseguía a la iglesia, ignorando el mundo espiritual. Los que creían en Jesús en ese tiempo, en ese momento, eran perseguidos por este tremendo. Pablo fue reconocido como un observador de la ley, bueno, Saulo, ¿verdad? Hasta que llegó verdaderamente a conocer el evangelio. Hay quienes conocen la palabra, pero no conocen el evangelio puro que está en la palabra de Dios. Apolos, por ejemplo, era un erudito también, que también estaba bien versado en la Biblia, pero no conocía a Cristo. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, del 24 al 28, hasta que, hermano, Dios le revela quién es él por labios de Priscila y Aquila, ¿no es así? Entonces, queridos hermanos, tenemos que ver cuál es el deseo de Dios al respecto de todo esto. ¿Amén? ¿Cuál es el deseo de Dios? Pregúntese. ¿Cuál es el deseo de Papá Dios? Avancemos un poco más, ¿amén? Tenemos entonces en el capítulo 3 a este Nicodemo, y en el capítulo 4 a una mujer asustada porque hay una conversación ahora del maestro, del Mesías, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, con esta mujer que le llamó una mujer samaritana en Juan capítulo 4. Y quiero que note estas diferencias, ¿no? A diferencia de Nicodemo en el capítulo 3, la mujer samaritana en el capítulo 4 era una mujer como pobre, ¿no? Que al principio conoce a Jesús
pues como un hombre judío, ¿no? Entablan una plática, pero luego cree que Jesús era el Cristo enviado por Dios. Entonces el mundo espiritual de ella se abre de un momento a otro, de repente, hermano, el mundo espiritual de aquella mujer se abre tremendamente, tremendamente. Y su propio pueblo, el pueblo de la mujer samaritana, ve que ella se ha convertido en una evangelista dinámica, inusual. En el capítulo 3 se menciona el nombre personal de Nicodemo, pero en el capítulo 4 no se menciona ni siquiera el nombre de aquella mujer. ¿Qué entendemos entonces aquí por evangelización? ¿Podrás tú saber, hermano pastor, podrás saber verdaderamente quién fue en estas historias el verdadero evangelista? ¿Nicodemo o la mujer? Nicodemo, que se menciona el nombre, que es un gran maestrazo, pero que no conoce el mundo espiritual, o aquella mujer que era una ignorante, una bárbara, porque vivía requete mal, pero que de pronto se convierte en una evangelista tremenda. Ni siquiera su nombre se menciona en la Biblia, pero mira, de ese tipo de gente usa a Dios, hermano. A Dios le gusta agarrar de lo peorcito, creo, ¿verdad? Y bueno, no lo digo por nadie en el, en el chum, pero bueno, ahí está. Comparación de Juan 3 y 4, religiosos de alto rango y los de clase baja. Ay, perdón. Judíos y samaritanos que no se llevaban, el hombre judío que es Cristo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es el evangelismo? Gloria a Dios. Amén. Bueno, seguimos adelante. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, no sé si alguien le pueda dar lectura. Dice, ¿qué dice? Ahí está. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí vemos ahora ya el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, único en la fe, y le dice, he acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Y hermano, ministrándole la palabra a Timoteo. Amén. Sí, hermano, la recompensa del reino de Dios son los discípulos. Querido pastor, una recompensa más grande que tú puedas tener es que Dios haya podido él o haya querido él enviarte a sus discípulos, porque él puede, basta que él quiera enviarte a sus discípulos para que tú los levantes como tal, les prediques la palabra. Esa es la verdadera recompensa en el reino de Dios. Lo demás es ganancia. Recompensa el reino de Dios no es que Dios te prospere financieramente locamente, no. La recompensa verdadera del reino de los cielos está en los discípulos que tú levantaste. Amén. Que cumplas la misión del pacto, que te aferres al pacto y lo lleves a buen puerto en el corazón de las almas, por supuesto. Amén. Entonces, hermano, debemos dejar atrás esos discípulos, esas almas que predicamos en este mundo. Dios dijo que si nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado y llevamos a cabo nuestra misión, Él nos dará esa recompensa. No somos personas que viven una vida disfrutando de la riqueza y la gloria en este mundo, sino el pueblo de Dios que tiene esperanza en el reino de Dios y anhela la recompensa del reino de Dios. Conviértete, querido hermano, en ese tremendo y poderoso evangelista. Hágalo, hágalo. Provoque esa reforma del pacto en el corazón de la gente. Amén. Proyéctese en los entrenamientos. Haga equipo con los hermanos.
Mire, aquí estamos, por ejemplo, el pastor Leopoldo, que está en Minatitlán, a unas, ¿cuántas horas serán de nosotros, Germancito? De María Andrea para Minatitlán. 9 horas. 9 horas. Germain está a 5 horas de donde yo estoy, ¿verdad? Y Carito, no, hombre, no se diga. Carito está 20 horas en Mérida, 26 allá en Playa del Carmen, ¿verdad? Lo mismo que yo hago de aquí a Ciudad Juárez, 26 horas. Está de ahí, de donde estoy viviendo. Entonces, pero nos combinamos para estar como equipo, y el pastor Nahum, que está en Jicotepec, a 1 hora de donde yo estoy, hermano, todos dejamos nuestras comodidades en un momento determinado para venir a hacer el campamento y hacer los entrenamientos. Nuestro pastor Pablo está en Argentina haciendo los entrenamientos y los campamentos. Hermano, no hay gozo mayor que estar haciendo la bendita obra de Dios. En casa se quedaron bendecidos, se quedaron contentos con los entrenamientos de los pastores, hermano, y estamos seguros que lo van a seguir haciendo ellos para la gloria de Dios. Se está cumpliendo, hermano, la misión y el evangelismo, que es la ocupación que de nosotros debemos tener para la gloria del Señor. Amén, hermano. Entonces, continuemos. Disfrutemos de esta riqueza espiritual. Tenemos 10 minutitos. Oh, no sé si, bueno, vamos a avanzar poquitito ya y... No, sí, esta es la última. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén, hermano. Así es que, hermano, no lo hagamos por envidia o contienda. Hagámoslo de buena voluntad. Vamos a hacer el evangelismo correctamente para que toda la gloria sea para quien verdaderamente la merece. Amén, hermano. Y eso es todo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, hermanos, aplica que nosotros entonces pongamos atención al evangelismo y a las misiones. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en orar por los... Acá le pusimos un nombre a los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo le dijimos? A los chenchos, ¿verdad? La hermana Chencha, ¿verdad? ¿Se acuerda que allá en el campamento estuvimos allá en Pachuca? Estuvimos hablando de Chencha y Chencha, ¿no? Son los tremendos cristianos que piensan son muy religiosos, ¿verdad? Pero son tremendos, ¿verdad? Entonces, hermano, hagamos las cosas para la gloria de Dios. La recompensa es de Dios para nosotros, y en el nombre de Jesús, pues vamos a finalizar. Vamos a hacer el foro. Amén, hermanos. Si alguien de los pastores quiere hacer foro, por favor, pueda hacerlo, hermano. Amén. No sé si los pastores aquí quieran hacer foro también. Amén, pastor. A ver, hermano Ovidio, Dios te bendiga. Abrazos. Gracias, pastor Raúl. Dios bendiga a todos los pastores, a las pastoras, a los ministros que están conectados en este tiempo. Bueno, pastores, estuvimos escuchando sobre los diferentes problemas que hay en la tierra y cómo nosotros no podemos ignorar que detrás de eso hay un trasfondo espiritual. También algo que me impactaba es que hoy estamos viendo que la iglesia sí tiene el evangelio, como dicen los coreanos, pero lo tenemos al revés, lo tenemos en desorden. Y yo me atrevo a decir que muchos, aún pastoreando, no tenemos claro cómo iniciar un proceso con una persona nueva y colocarle ese fundamento que es Cristo, que es el evangelio, que debemos usar el método y el contenido correctamente. Que el Señor nos dé ese amor y esa pasión, y que nos ayude a esa obediencia para empezar a hacer el evangelismo y las misiones. El pastor nos compartía que ese es nuestro trabajo, evangelizar. Las personas están muriendo y se están yendo al infierno. Y quiero contar un pequeño testimonio, y es que yo desde que conocí este ministerio, resulta que cuando había un entrenamiento, tuvimos un entrenamiento en Montería 3 días, y cuando íbamos para allá teníamos mucha oposición, muchísima oposición. Cuando íbamos a ir para México también tuvimos mucha oposición.
Y estando en México haciendo el entrenamiento, yo tuve, sí, como ataques, opresión espiritual, y llegué a Colombia y yo llegué muy oprimido. Quería como renunciar al ministerio, no quería volver a conectarme a las clases, pero yo sabía que eran ataques espirituales. Creo que el Señor me ayudó a vencer, como dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hoy yo siento que el Señor ha despertado en mí esa pasión y ese amor por las almas nuevamente. Estamos enseñando esto en mi casa, a mi familia, lo estamos enseñando a los líderes, lo estamos enseñando a toda la iglesia, en los grupos familiares. Queremos enseñarlo a unos pastores, amigos de nosotros. Entonces yo sé por qué el ataque espiritual, porque realmente hemos conocido el verdadero evangelio. Yo he sentido que a mí se me cayeron como vendas, había como religiosidad, el diablo lo mete a uno como en una religiosidad, y estamos hablando temas y temas y sermones, pero la gente todavía no tenía claro el fundamento, lo que es el evangelio, lo que es Cristo. Se abrió un micrófono por ahí, creo. Aló. Entonces, teníamos muchos creyentes, pero pocos discípulos. Yo quiero animarlos a todos ustedes, y decirle que lo que ustedes están haciendo no es en vano. Están despertando, mejor dicho, un león que estaba dormido. Estamos volviendo a las raíces del evangelio. Estamos entendiendo lo que realmente quiere Cristo, que es la salvación de las personas. Y yo creo lo que el pastor Lee nos ha enseñado, que se va a levantar en Latinoamérica un movimiento muy grande para que se salven las almas. Así que, mis amados, no desmayen. Creo que ustedes, no sé si han tenido esos ataques espirituales, pero levántese lo que se levante. Cristo está con nosotros y sé que Él se agrada cuando estamos alineados a su voluntad. Muchas gracias por el tiempo que nos han invertido, el tiempo que nos dedican, y sé que vamos a seguir viendo la gloria del Señor. Muchas gracias. No se escucha, Pastor Raúl. Tu micrófono, Pastor Raúl. Sí, perdón. Muy bien, excelente. Sí, algo parecido nos comentaba el pastor Polito. No sé si tú nos quieras comentar, pastor, en tus propias palabras. Sí, pastor. Pues la experiencia de nuestro pastor Ovidio, pues yo creo que, no sé si somos 12 o creo que varios o muchos hemos experimentado ese problema espiritual, evidentemente, ¿no? A través de los entrenamientos hemos ido experimentando muchas cosas, pero también hemos ido entendiendo de que vamos a enfrentar todo esto, la oposición, porque estamos entrando a un terreno donde el diablo se va a quedar sin gente, donde mucha gente va a despertar, y creo que ya lo estamos experimentando. Yo de manera particular entiendo el mensaje del día de hoy como algo muy importante verdaderamente, porque lo he vivido en mi pueblo. Soy el presidente de la alianza. Decía nuestro pastor Pablo en los entrenamientos que tuvimos en Pachuca, de que ser pastor es una gran responsabilidad. Entonces, imagínense ser el presidente de una alianza y que no suceda nada durante 7 años. Realmente es algo tremendo. Pero, perdón, a través de los entrenamientos, Dios está abriendo nuestro entendimiento, está abriendo nuestros ojos, decía el pastor Pablo, está poniéndole el colirio espiritual y vamos despertando. Para mí el entrenamiento de Pachuca fue realmente un revestimiento poderoso de la palabra, porque en la reunión que tuvimos con los pastores de la alianza, empezaron a surgir muchas cosas que ahora ya con un conocimiento más claro, con un entendimiento más específico, porque sabemos que el propósito de todo esto es el evangelismo y las misiones, y muchas veces estamos haciendo otras cosas. Entonces, enfrenté a los pastores, encaré a los pastores,
Por supuesto que hubo cierto debate, ciertos detalles. En algún momento dado, a lo mejor hasta alguien quedó dolido por el comentario, tal vez porque queremos seguir en el mismo método de antes. Entonces, se vieron muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos dentro de la alianza el debate de que si era necesario seguir compartiendo los alimentos y algunos pastores decían que pues había que ponerse de acuerdo si sí o no. Y bueno, cositas como eso, ¿no? Pero al final del tiempo, gracias a Dios que por la palabra que hoy está en nuestro corazón, nos lleva a pensar y a tomar decisiones correctas, ¿no? Porque decían los pastores, bueno, por el contenido que hemos estado recibiendo, hemos entendido que hay un propósito, y el propósito son las almas, el propósito es el evangelismo, las misiones. Si hay bien un refrigerio, perfecto, y si no hay, no hay ningún problema, porque ese no es el objetivo. Entonces, situaciones como esta estamos enfrentando, pero que gracias a Dios por, como decía nuestro pastor Ovidio, realmente es una gratitud para con los pastores que dedican el tiempo. Y en verdad que es un tiempo, ¿no? Porque si nosotros llegamos, bueno, maduramente vemos el punto de ofrendas, ¿no? Que en estos recorridos se vienen levantando verdaderamente, que si estuviéramos enfocados en eso, pues yo creo que no continuamos, ¿no? Entonces, pero el amor de Dios es tan grande que se ha depositado en nuestro corazón, que nuestros pastores, bueno, van caminando y con ese amor y enseñando y verdaderamente sembrando la palabra. Y lo pudimos constatar en estos 2 primeros entrenamientos, bueno, de manera particular porque es donde he estado, pero que ha sido realmente una maravillosa experiencia porque la gente empieza a ver verdaderamente qué es el evangelio, cómo se debe de posesionar, cómo se debe de vivir, cómo se debe de palpar, y es algo tan maravilloso. Entonces, para eso también son los foros, y ahí podemos verdaderamente comprender qué es este. Entonces, mi amado pastor Ovidio no es el único. También hemos enfrentado, y créeme, muchas cosas, igual que usted en el mes de octubre, estaba yo, le platicaba al pastor Balán y a nuestro apóstol Raúl de que estaba a punto de tirar esto, ya no seguir, pero gracias a Dios que en su amor y misericordia igual me infundió aliento, y en el mes de octubre alcancé a ver algunas cosas de manera particular, cosas que yo tenía que hacer, decisiones que tenía que tomar, y gracias a Dios que tomé esa decisión, y a partir de octubre para acá las cosas han ido cambiando mucho, y para mí es una grata experiencia. Gracias a los pastores, al pastor, nuestro pastor Pablo Lee, a nuestra pastora John, y a todos los pastores, maestros que hacen un esfuerzo verdaderamente, al igual que, como dice usted, mi amado pastor Ovidio, nuestra gratitud y de verdad nuestro deseo de que pues sigamos en esto, ¿no? Así que esa es la experiencia, y seguimos para adelante, mi pastor Ovidio. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Qué bendición, qué bendición. Ahora quiero que entendamos algo hermoso. Solos no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que hacer equipo. Y lo hermoso de esto, el de hacer equipo, es saber que alguien más compartió verdaderamente conmigo mi opresión, mi sentir, lo que me estaba pasando a mí. No era solamente yo, sino viste que el enemigo pues es tremendo, ¿no? Queriendo callarnos de alguna manera, pero en el nombre del Señor, pues ahora sí que sean fuertes, seamos fuertes, y Pastor Ovidio, Pastor Polito no están solos, en el nombre de Jesús. Pastor Hermelino también está también, sí, está pasando por esas tribulaciones, pero lo bonito de ir, por ejemplo, a visitarles, precisamente nos fortalece un montón, ¿verdad? Entonces, yo quiero ir, ahora que vaya a Colombia, quiero abrazarte, hermano, también en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén, amén, apóstol, gracias. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a pedirle pues precisamente a nuestro pastor Ovidio si él puede orar.
para sellar este tiempo de enseñanza. Amén, hermano, por favor. Y oremos Amén. todos, pastores, vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús. Adelante, pastor. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la enseñanza que nos has transmitido a través de tu siervo. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestros ojos, estás despertando nuestro espíritu, estamos entendiendo cosas que no habíamos entendido. Gracias porque nos has permitido entender lo que es el evangelio original. Estamos entendiendo tu corazón, Señor. Tu corazón está en salvar a la humanidad, en salvar las naciones. Y hemos escuchado la voz tuya, la voz del buen pastor. Esa voz nos ha despertado y creemos que se van a levantar muchos discípulos y que el campo no se va a perder, que el campo se va a salvar. Gracias, Padre, por este ministerio de GNT. Gracias por los misioneros coreanos, por los pastores de México, de Colombia, ahora los pastores de Argentina. Oramos también por el pastor Lee, Señor, el pastor Aldemar y el equipo que está allí en Argentina, para que los pastores de Argentina reciban esta bendición y caigan esos velos, esa religiosidad y toda mentira y engaño que el enemigo ha metido en las iglesias. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Entonces, pues vamos a finalizar, vamos a ser despedidos. No sé si nuestro pastor Roberto pueda despedirnos en oración. Pastor Roberto Almeida, por favor. Amén. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por esse tempo, Senhor, por tu palavra, Senhor, que hablaste a nosso coração, Senhor Deus, para nos dar força e graça, Senhor. Bendice, Senhor Deus, nossas vidas, cada pastor, Senhor Deus, sus vidas, sus familiares, e em tudo, Senhor, te damos graças, Senhor, porque tu és fiel e poderoso em nossas vidas, Senhor. Temos creído em tu palavra, Senhor, que tu és poderoso em nossas vidas, que podamos, Senhor, desfrutar a cada dia de Emmanuel, Senhor. Amén. Te damos graças en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, pastor Roberto. También queremos ir por allá. Gracias. Amén, pastor. Estamos esperando ya a ustedes acá en septiembre, si Dios quiera. Sí. Al rato te va a hablar este Germancito, ¿no? Amén. Amén. Bendiciones, queridos Todos pastores. gracias. Saludos. Bendiciones, pastora. Gracias. Pastor Naúm, Sergio, gracias. bendiciones. Todos. Pastor Ovidio, bendiciones. Pastor Gustavo, Vivi, bendiciones. Gracias. Abrazo. Pastor Leopoldo, Pastor Luis. Okay, see you. Amén. Bendiciones. Un abrazo grande a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Amén.